Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Muy contentos y agradecidos con nuestro Padre Eterno por la oportunidad maravillosa que nos concede precisamente de estar día a día, desde muy temprano en la mañana, compartiendo este espacio, un tiempo de Torá, pero un tiempo de Torá desde el punto de vista de los acontecimientos, de los sucesos y de los temas de importancia para todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias también a los hermanos que nos acompañan desde las diferentes naciones. Gracias por sus comentarios, gracias por sus buenos comentarios por demás. Esas palabras de aliento que nos comparten al programa de Torá al instante. Muchísimas gracias. Estamos originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y nos puedes encontrar aquí en YouTube a través de Israel Casa Integral. También puedes hacerlo a través de Radio Génesis 128. Muy bien, un tema definitivamente apasionante. Quiero compartirles que se me pasan las horas realmente. Tenía un concepto, un conocimiento tal vez muy básico, por supuesto, tal vez lo básico en el sentido general de lo que es el tema del antisemitismo. Y digo básico en el sentido de que de alguna manera lo hemos vivido de manera directa, lo hemos experimentado, hemos sido parte del proceso del antisemitismo. Y ahora que estamos en este proceso de transición, recuerden, del primer nivel al segundo nivel y del segundo nivel a este tercer nivel en Torah, de retorno a la Torah, observen que siempre lo menciono, no digo a las raíces hebreas, estoy mencionando de retorno a la Torah, como dice el libro de Jeremías, volved por la senda antigua, de retorno a la Torah, al fundamento. Pues nos damos cuenta que evidentemente se levantan muchas circunstancias a nuestro entorno, entre nuestras comunidades, y en este caso particular voy a hablar de la comunidad hispana en nuestro entorno, aún en el caso particular nuestro que estamos en una ciudad en América, pues estamos experimentando el entorno, cómo se recibe el ambiente de Torah respecto de la comunidad americana. Igual, creo que la situación es muy parecida. Hay un concepto antisemita. Cuando empezamos a definir el concepto antisemita en el contexto básico, decíamos que era esa acción hostil en contra de particularmente un pueblo llamado el pueblo judío. Pero sin embargo es interesante porque la palabra semita, si usted lo examina como tarea, por favor, y empieza a investigar quiénes son los semitas, vas a encontrar que no solamente el pueblo semita es el pueblo judío, es decir, después de Noah, a través de su hijo Sem, viene esa genealogía del pueblo semita. Pero también debemos recordar que dentro del pueblo semita hay otros grupos étnicos, otras tribus, otras familias, entre ellas los árabes. Y prácticamente podríamos decir que el ataque directo, exterminador por completo, no es propiamente hacia el pueblo árabe, sino directamente hacia el pueblo judío, entendiendo al pueblo árabe también en el contexto del musulmán, de su profeta Mahoma, etcétera, etcétera. Y allí parte entonces también otra diferencia grandísima de varios contextos étnicos, políticos, económicos, sociales, culturales, costumbristas, entre el pueblo judío que no reconoce de ninguna manera al profeta Mahoma, desde el punto de vista del pueblo musulmán, y por supuesto el pueblo árabe musulmán que no reconoce al pueblo judío a través de Yeshua o de Dios, digámoslo así, hablando nosotros en el sentido de Torah, como Yeshua Hamashiach. Ahora bien,
Un personaje muy importante en los Estados Unidos de América, un evangelista americano, hizo una mención en alguna ocasión que me pareció interesante compartirla para introducir nuestro tema en el día de hoy. Dice este hombre que gran parte de la historia, está hablando aquí en América a la iglesia en general, dice que la gran parte de la historia de la iglesia institucional, es decir, como una organización en el sentido completo de la palabra, registrada, formalmente establecida, bajo unos reglamentos, una serie de estatutos y permisos, etcétera, etcétera, realmente establecida, está supremamente salpicada de condición de pecado. Y son muchas las cosas por las que tendrá que responder en el día del juicio. Pero especialmente, pero especialmente por su actitud y comportamiento del antisemitismo. Miren qué frase tan extraordinariamente importante. Es decir, que no solamente la iglesia, y estemos hablando desde los principios del contexto de la iglesia, eh, como la conocemos, sino que para el tiempo de nuestra modernidad, la iglesia, y lo mencionábamos creo que en el programa de ayer, la iglesia en la modernidad se ha asimilado y ha aceptado de alguna manera que muchos conceptos de su cultura modernista o posmodernista, con este pensamiento de mente abierta, ha permitido que al interior de la iglesia ingresen toda serie de acciones pecaminosas, 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 pastor. ¿A qué se refiere usted con pecaminosas? A todo aquello que está contra la voluntad de Adonai, contra la voluntad del Eterno, todo aquello que está fuera del plan y del propósito de la Kadosh Torah, de la palabra. Es decir, para no entrar en detalles, todo aquello que contradice la voluntad de Adonai es pecado. Pecado es estar en contra, hacer todo lo contrario a lo que el Eterno estableció en el manual de instrucciones, en el manual de vida. Entonces hoy tenemos que la iglesia, en el contexto genérico de lo que estamos mencionando como iglesia, aquí desde este punto institucional, ha permitido que sus reglamentos, que sus estatutos, que sus directrices, desde el punto de vista, puedo decir, eclesiástico, están contaminados de la perversión de la modernidad y se ha infiltrado el pecado de una manera astuta, porque recordemos que el enemigo, el adversario es astuto, y se ha infiltrado y el pueblo creyente, comillas, ha permitido que esta situación se suceda. Entonces hoy por hoy tenemos que ver, si puedo decirlo con una palabra muy castiza, con resignación parece que aceptamos muchas de las cosas que están sucediendo a nuestro entorno. Y por favor, permítame no entrar en ciertos detalles, porque incluso hay temas que cuando los mencionamos públicamente, inmediatamente, ¿qué está haciendo la tecnología hoy? Inmediatamente nos bloquean el video cuando hacemos alguna reflexión, en el caso de género o en el caso de los temas de aborto, en el caso de etcétera. Por lo tanto, creo que usted está comprendiendo con claridad a lo que me refiero. La iglesia como institución está salpicada absolutamente de una situación de pecado, en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, pero para cuando tengamos que responder como iglesia, el punto más delicado, y es el punto que me ha llamado la atención en esta historia, el punto más delicado por el que la iglesia debe responder, más que el pecado, es por el tema del antisemitismo. Por lo tanto, nos daremos cuenta que este tema es un tema extremadamente sutil, muy dilatado y eventualmente un tema controversial y para algunos incluso un tema más que controversial, podríamos decir un tema extremadamente desagradable. Pero lastimosamente tenemos que tratarlo porque hoy por hoy en el siglo XXI, perdón, ya estamos en un proceso tan elevado de antisemitismo que sin darnos cuenta lo estamos viviendo, lo estamos experimentando y de alguna manera estamos siendo parte de esta misma situación. Así es que vamos a seguir compartiendo un poco el contexto de lo que hemos visto en el tema anterior y me parece importante que entremos a algún texto bíblico para ir ratificando lo que estamos mencionando. Vamos a ir por favor al Evangelio de Mateo, vamos al libro de Mateo,
en el capítulo 25, Mateo capítulo 25, y vamos a leer Mateo capítulo 27, por favor. Capítulo 27, y vamos a ver a partir del verso 15 esta historia para hacer una pequeña alusión al tema sobre el antisemitismo en el contexto bíblico. Mateo capítulo 27, verso 15. Dice esta palabra. Ahora bien, el título en sus Biblias aparecerá Yeshua sentenciado a muerte. Amén. Capítulo 27, verso 15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador, podía soltar al pueblo un preso, el que ellos escogiesen. Y tenía entonces preso a un hombre famoso llamado Barrabás. Es interesante, hermanos, que si ustedes consideran en su estudio, y me parece que deben considerarlo muy seriamente, solo lo estoy mencionando, vaya por favor a sus libros, a su literatura, a su material de estudio, o utilice el internet si es necesario, y por favor establezca quién es puntualmente Barrabás, especialmente su origen, quién era Barrabás. Porque entendemos a Barrabás desde el punto de vista del contexto del hombre malo, el hombre ladrón, el delincuente, el malo, el más perverso de los hombres que había, perverso en aquel momento. Pero por favor, le pido que como tarea su título personal en su investigación, considere quién era, de qué nacionalidad, cuál era su origen. Es muy importante, por favor, que lo hagan. Yo solo lo voy a mencionar como lo menciona este texto y nos habla de Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía que por envidia habían entregado a Yeshua. Muy interesante. Reunidos pues, vemos el verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños, hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes, y aquí estamos hablando de un grupo de judíos, sí señor, que se habían asimilado, que se habían, permítame dar otra palabra un poco más clara, se habían establecido, se habían convertido al pueblo romano. Es decir, cumplían ahora una labor, eran sacerdotes del templo, por supuesto, eran pueblo judío, por supuesto, vestían vestiduras ya entre judías y romanas, por supuesto, tenían jerarquías desde el punto de vista romano, rendían pleitesía al imperio romano, le rendían cuentas al pueblo romano, etc. Y los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Yeshua fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Yeshua llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Recuerden que nuestro tema es antisemitismo y estoy mostrando un modelo antisemítico con respecto a la vida de Yeshua. Recordemos que Yeshua es un judío rodeado de unos discípulos judíos, rodeado de un pueblo judío, de una madre judía, de un padrastro judío, de una connotación de familia judía, en un ambiente judío dentro de un contexto romano. Muy interesante. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Aquí estamos viendo el antisemitismo. Todo contra un judío. Aún el pueblo judío participaba de esta situación. Recuerden, un pueblo judío ¿qué? Un pueblo judío helenizado, asimilado, romanizado, es decir, convertido a una cultura que no era la suya.
rindiéndole pleitesía a un imperio romano que no era su origen, su identidad. Creo que aquí cabe muy bien, habían perdido su verdadera identidad. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Qué impresionante este relato, porque en él narra precisamente el momento en el que Poncio Pilato debe tomar una decisión bajo presión del pueblo. Es interesante en esta historia de antisemitismo, hermanos, mencionar la vida, y también por favor les invito para que ustedes lo hagan a título personal en su tarea, en su estudio. Indaguemos un poco más en la biografía, en la vida de Pilato. Porque definitivamente en esta narrativa que acabamos de compartir, entre otras, si observamos la vida de Pilato, lo vemos en esta narrativa de Mateo capítulo 27, vemos a un Pilato, pues un hombre extremadamente tranquilo, muy reposado, con cierta actitud de pacificación, un hombre que pues da la opción de que el pueblo elija, es decir, como muy dado al que el pueblo tome determinaciones, pero por favor, de las aguas mansas líbrame, dice el dicho popular, que de las turbias me libro yo. Este hombre tan manso como lo vemos aquí en la posición de Mateo 27 frente a Yeshua, pues evidentemente él tuvo un discernimiento, sabía que en Yeshua no había absolutamente nada malo. Pero él debía tomar una decisión. Su posición política, su posición militar, su posición social le exigía que él mantuviera su imagen. ¿Cuál imagen? Por favor, este hombre Pilato es un despiadado guerrero romano, es un comandante enfurecido que todo lo solucionaba causando muerte. Su respuesta para todo era matar, 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 sin importar su condición, su situación, inocente, culpable, arrepentido, lo que fuera. Su condición era matar, era un perverso. Pero sin embargo, si observamos con detenimiento la historia de Pilato, su verdadera historia, pues repito, cuando entramos a Mateo en el capítulo 27 y leemos esta historia del verso 15 al verso 25, encontramos a un Pilato, perdón, a un Pilato maravilloso, tranquilo, pausado, reposado. Aún su esposa le dice: oye, mi amor, mira, por favor, no vayas a tener nada que ver con este hombre, por favor, mira, en sueños he visto que este es un hombre santo, en sueños ya sé que este es un hombre justo. Y sin embargo, él, escuchando a su esposa, simplemente considerando que había un hombre santo frente a él, independiente del concepto que él pudiese tener de santidad o no, definitivamente él hace una acción, y es: me lavo las manos y me libro de la responsabilidad de este hombre en particular, porque de todo lo demás no me importa, todo lo demás lo justifico y lo respondo, pero sobre la vida de este personaje en particular no. Muy bien, entonces nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que él debe tomar una determinación, y es ordenar la crucifixión de Yeshua en aquel madero. Venga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vemos esta frase tan impresionante. ¿Por qué? Porque los judíos del siglo I fueron culpables de la muerte de Yeshua, que se les debe recordar siempre como los asesinos de Cristo. Esa es la frase número 1 que ya mencionamos ayer, con la cual al pueblo judío se le ha establecido como responsables de matar a Jesús, de matar a Dios. Entonces hay un personaje muy interesante en la historia de los años 1844 al año 1900, llamado Federico Nietzsche. Federico Nietzsche es un filósofo alemán que escribió una serie de obras muy importantes, pero no voy a referirme en este momento a Federico Nietzsche, lo estoy mencionando, estuve leyendo algún texto maravilloso sobre el tema. Es un filósofo, y por supuesto, de hecho, un filósofo ateo, por supuesto, además, pero muy interesante. ¿En qué sentido? Mencionó una frase extraordinaria,
que es la que quiero traer a colación al tema. Dios está muerto. Dios está muerto. Y particularmente esta frase que ha hecho mella en la historia de la humanidad, en la literatura y en todo contexto, Dios está muerto, Federico Nietzsche, pues nos encontramos con, o Nietzsche nos encontramos con algo. Evidentemente, cuando Yeshua muere, lo mencionamos ayer, no fue que le mataron desde el contexto de que le mataron. Porque si entendemos a Adonai en Ejad con Yeshua como uno solo y decimos que le mataron, entonces tal vez el señor Federico Nietzsche tendría toda la razón. Dios está muerto. Pero por favor, Él entregó su vida voluntariamente para recuperarla porque Él no puede estar muerto. Él está tan vivo como hoy presente con cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante porque esa frase ha impactado de manera impresionante a la comunidad hasta nuestros días. Y es de allí de donde hasta el día de hoy se desprenden varios conceptos, entre muchos, por ejemplo, el tema de los derechos del hombre. Entonces, si Dios está muerto, pues entonces la comunidad, la humanidad debe regirse por algunos parámetros específicos. La comunidad, la humanidad debe tener unos valores, unos principios, una normatividad, una legislación, jueces que determinen los derechos del hombre. Y es así como ante el silencio de Adonai, ante el silencio de Dios, el hombre toma el poder de la palabra. Y esto lo menciono, por ejemplo, a una pregunta muy importante que se sucedió cuando el tema del 9/11 en las Torres Gemelas en América, y se le preguntó a varios ministros, recuerdo tanto en esto a una de las hijas del evangelista Billy Graham en aquel tiempo, se le preguntó, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios justo ante una catástrofe tan grande como la del 11 de septiembre en América con el tema de las Torres Gemelas? ¿Cómo Dios permite que unos terroristas religiosos, comillas, se involucren a una nación y produzcan un acto tan perverso, tan dañino, que cause tanta muerte a una nación y deshonra por demás? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios o dónde estaba Dios en el tiempo en el que el pueblo judío fue expulsado de España? El pueblo sefardita de Sefarad fueron expulsados en el año de 1492, so pena de, si no se hacían católicos y renunciaban a su identidad toraica, entonces serían muertos. ¿Dónde estaba Dios en el tema de los nazis con Adolfo Hitler, que creó un movimiento totalmente antisemita y lo creó por una característica especial que, si el Eterno me permite, en la semana podríamos entrar y considerar un poco más en detalle? Solo lo menciono. Pero cuando nosotros estudiamos minuciosamente el origen del antisemitismo nazi y sabemos con detalle la vida, la obra y la historia de Adolfo Hitler, entenderemos que el pueblo alemán tenía un poderoso temor frente al pueblo judío. El pueblo judío venía creciendo porque ellos se han apropiado de esa palabra de multiplicarse, y se han multiplicado y se han multiplicado y se han multiplicado, y han desaparecido los imperios romanos, ha desaparecido el faraón de Egipto, han desaparecido los imperios persas, han desaparecido los imperios babilónicos, y todos estos imperios antisemitas desaparecieron, pero el pueblo judío permanece hasta nuestros días. Por favor. Y es así como Adolfo Hitler considera que el pueblo alemán se convierte en una raza aria, en una raza perfecta, pero en términos genéricos era un pueblo de campesinos. Y el pueblo judío que residía en aquellos tiempos para esa tierra de los alemanes estaba creciendo, se multiplicaba, empezaban a ser hombres económicamente solventes, banqueros, los hombres de las riquezas. Y Adolfo Hitler consideró que si el pueblo judío seguía creciendo de la manera como crecía y además se enriquecía de la manera como se enriquecían y tomaban el valor económico de los bancos y de las bolsas de valores o de la riqueza de la nación, entonces Adolfo Hitler sintió temor de que el pueblo judío
les robara, comillas, les robara su tierra, su territorio. Por lo tanto, preparó una campaña de odio, por favor, atención a esta palabra, una campaña hostil de odio hacia el pueblo judío, de tal manera que todo cuanto sucediera en el territorio alemán, cualquier tipo de muerte, de enfermedad, de peste, cualquier circunstancia que se suscitara, de todo se culpaba siempre al pueblo judío. Y cuando provocó este odio, que posteriormente lo asoció con el concepto comunista, hablemos de las épocas de Stalin, hablemos de las épocas de Carlos Marx, todos estos movimientos que de alguna manera se han vinculado el uno con el otro, y este movimiento nazista, socialista, pues todo esto trajo como provocación un odio absoluto para Alemania y para los pueblos vecinos y el mundo contra el pueblo judío. Es básicamente lo que está sucediendo. Entonces nos damos cuenta cómo el humanismo, la filosofía, los derechos del hombre, las políticas de los hombres empezaron a tomar valor, y en ellos particularmente el contexto del racismo. Ese racismo mal fundamentado, mal preparado, que ocasionó muerte, sufrimiento, desgasto, y entonces el pueblo judío empieza a ser acusado, repito, número uno, de haber matado a Dios. Esta es la acusación más grave que pesa sobre el pueblo judío, pero quisiera, a manera de comentario muy breve también, y entre paréntesis, decir algo. Por favor, tengamos presente algo. Ubícate por un momento, amado hermano, hermana, hermana, ubícate por un momento en ese momento histórico. El momento histórico que tomamos de Mateo capítulo 27, verso 15, está allí Yeshua frente a Pilato, su juez, digamos, en ese momento, el pueblo, los acusadores, los fariseos, etcétera, todo está allí. No hay realmente un juicio apropiado, no hay realmente un juicio adecuado a las normas propias del derecho romano, por favor. Simplemente hay un enjuiciamiento que es algo muy distinto. Pero el acusamiento básicamente tenía como sentido romper el corazón del pueblo judío, el antisemitismo. Y observen que aquí se sucede algo interesante. Mencionamos que el pueblo judío, en esta frase típica, popular, la más popular del antisemitismo, los judíos mataron a Dios. Pues hay que tener en cuenta, mis amados hermanos, que para la época en que esto sucedió, no existía el internet, no existía la radio, la prensa, la televisión, los ABC, CBC, CBS, CNN, no existían todos estos informativos globales. Pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con el tema? Tiene que ver con el tema, mi amado hermano, que no podemos culpar a un pueblo judío en su totalidad, porque para el momento para el momento y para el acontecimiento de estos hechos, pues sí había un pueblo judío allí. Vamos a dar una proporción, perdónenme el ejemplo tan sencillo que quiero dar. Vamos a pensar que existía una población judía de 10.000 hombres, y de 10.000 hombres en el momento de este hecho frente a Pilato, frente al momento de la crucifixión, de 10.000 judíos, realmente podían haber en ese momento 100, 200 judíos, de los cuales incluso algunos estuvieron a favor, como lo vimos con los sacerdotes, pero de los cuales también muchos estuvieron en contra frente a esta crítica situación. Entonces no podemos generalizar de hecho ante esta historia y ante este pequeño detalle, que muchos de los del pueblo judío vinieron a enterarse de la muerte, de la crucifixión y aún de la resurrección de Yeshua mucho tiempo después de que los hechos realmente sucedieron. Y muchos de los judíos de aquel entonces ni se dieron por enterados de que esto había sucedido. ¿Ven, mis amados hermanos? Eso es como para los tiempos modernos, cuando se dice que, con el respeto, hermanos, a lo que voy a mencionar, por favor, con todo respeto a nuestras autoridades, que la policía es un ente corrupto. Bueno, seguramente dentro de esta institución hay algunos elementos, algunas personas, algunos servidores que han pasado por corrupción, por lo que quiera que sea, en cualquier sentido de la corrupción. Pero esto no significa que la institución como tal sea corrupta. Y muy seguramente ha habido corrupción a nivel alto, a niveles muy importantes de la jerarquía o a los niveles de menos jerarquía.
¿Ha habido corrupción? No podemos decir que no, pero no toda la institución es corrupta. Espero que mi ejemplo sea práctico para lo que quiero significar. Al momento de la crucifixión, de la acusación y todo cuanto sucedió, no todo el pueblo judío estaba enterado, no todo el pueblo judío estuvo presente, no todo el pueblo judío participó. Podríamos decirlo, no sé si pudiera presentar un porcentaje básico, pero probablemente el 1% o menos del 1% estuvieron realmente allí como testigos presenciales o como actores presenciales directos de la situación. ¿Ven cómo es entonces, mis amados, de importante que evaluemos estos detalles paso a paso? Ahora bien, en este proceso, si entendiésemos, según esa frase, que se mató a Dios, entonces no tenemos Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿De qué manera nosotros estamos viviendo y soportando una situación si Dios no está? Ah, pero Él resucitó. Entonces, sí tenemos que identificar con claridad estos presupuestos bíblicos para entender que nada de lo que pasa hoy escapa a la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. Recordemos, todos aquellos hombres que acompañaron a Yeshua, sus discípulos, eran judíos. Por favor, eran judíos. Conocían su identidad, conocían su idioma, conocían su cultura, conocían con absoluta claridad quién era propiamente Yeshua, quién era él. Él les preguntó quién. La gente dice muchas cosas, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y allí vamos a ver entonces que este pueblo judío tenía una completa identidad frente a quién era y quién estaba establecido allí. Les voy a recomendar, mis amados hermanos, que investiguen con mucho detenimiento varios textos o monografías. En internet hay una serie de monografías muy interesantes, las estoy considerando, las estoy estudiando, estoy leyendo, hay mucho material sobre este contexto de el antisemitismo. Me he estado preguntando la verdad sobre el día de hoy, pasé durante todo el día estudiando el tema de antisemitismo. De hecho, mi esposa me decía, wow, pero ¿cómo has pasado todo el día en este tema? ¿Qué tema más importante y qué tema más interesante, en especial para los días que estamos viviendo hoy, hermanos? Este tema de la pandemia, para esta época que estamos grabando este programa, la pandemia ha hecho, hermanos, que la gran mayoría de las congregaciones estén cerradas. Se ha dado la excusa perfecta que no haya los cultos o los servicios tradicionales de cualquiera de los niveles, ni el primero, ni en el segundo, ni en el tercer nivel. Particularmente en el caso, por ejemplo, de Israel Casa Integral, tenemos aproximadamente ya 6 meses, creo yo, que no nos congregamos como comunidad. Lo estamos haciendo de manera virtual, pero en el edificio, en la localidad del edificio, por más de 6 meses que no estamos físicamente allí. Digo, los hermanos de la congregación, porque pues nosotros vamos cada Shabbat, hacemos nuestra transmisión en vivo para todos los hermanos, tanto local como internacionalmente. Pero cuando estamos tratando de que volvamos, pues me encuentro con la respuesta de que muchos o la gran mayoría ya no quieren regresar. Y esto tiene que ver, hermanos, con una campaña que el mundo entero está llevando a cabo de tal manera que no haya congregación, de tal manera que no haya servicio, de tal manera que no haya culto, porque todo esto está trabajando a través de un contexto llamado antisemitismo. Y miren esta frase tan extraordinaria que encontré en una de las monografías y se las quiero compartir. Por favor, escríbala. Si el judío, si el pueblo judío no existiese, el antisemitismo lo hubiese inventado. Lo puedo repetir, qué frase más extraordinaria. Si el pueblo judío no existiera, el antisemitista lo hubiese inventado. Y es una frase que escribió nada más ni nada menos que otro filósofo llamado Jean-Paul Sartre, el libro se llama Reflexiones sobre la cuestión judía del año 1946. Si lo puede leer en internet, está en PDF, léalo, descárguelo, es interesantísimo el tema que está tratando allí. Recordemos que esta misma frase, nos están robando al país, fue la misma frase que expresó el gobierno francés
cuando el pueblo judío allí empezó a tener crecimiento y a tener riqueza. El pueblo judío se enriquece donde quiera que pise la planta de sus pies. Dice Josué en el capítulo 1, verso 3, donde quiera que pise la planta de tus pies, yo te la entregaré para que seas prosperado. Por favor, qué maravilloso. Y vemos que en Francia el pueblo judío empezó a tener ese crecimiento y además de ese crecimiento, pues toda esa riqueza. Y también allí surgió aquella frase, hay muchos judíos, son extremadamente inteligentes y nos pueden robar Francia. Esta misma frase la utilizó Adolfo Hitler diciendo, este pueblo judío es muy inteligente, se multiplican grandemente y nos pueden robar Alemania. Ese mismo pueblo judío está creciendo inmensamente en los Estados Unidos de América por muchos años. La comunidad judía, por ejemplo, en New York, tienen todas su base, perdón la palabra que voy a usar, su lugar establecido. Tienen colegios, hospitales, restaurantes, farmacias, empresas, ciudades, casas, transporte público, sus propios buses, todo ellos lo tienen. Tienen su propia ciudad dentro de New York y se establecen en todo su aspecto económico y se multiplican. Pero con la gran diferencia de que este país no ha dicho, este pueblo judío nos puede robar Estados Unidos de América. No, nunca lo han dicho. Creo que por todo lo contrario han sido recibidos de una manera muy importante. Repito, Adolfo Hitler utilizó exactamente esta misma frase tomada de Francia. Adolfo Hitler dijo, los judíos son muy inteligentes y nos están robando Alemania. Nos están robando el país. Eso podríamos decirlo hoy en el siglo XXI. Los hermanos que me acompañan de Argentina, en Argentina, y no recuerdo quién, si usted me ayuda y me recuerda quién lo dijo, por favor déjemelo saber. Lo leí, pero la verdad se me escapó. ¿Quién? En Argentina estaban diciendo exactamente la misma frase. Miren cómo en Argentina ha crecido migración. Tenemos peruanos, tenemos bolivianos, tenemos chilenos, tenemos toda la gente del entorno, me imagino que colombianos, ecuatorianos, que están viniendo para Argentina y se están apropiando de nuestra economía y nos pueden estar robando el país. Es una frase que surgió también en Argentina. Pero ¿qué tal? La pregunta del millón es, ¿crees que te están robando tu país? ¿Desde cuándo tu país es tu país? ¿Desde cuándo tu país crees tú que es tu país? Porque naciste allí, porque tienes un documento que te da una identidad de nacional de ese país. ¿Tú crees que es tu país? Porque según el texto bíblico, la tierra y todo lo que hay en ella, única y exclusivamente le pertenece a nuestro amado eterno Padre Adonai. A Él le pertenece toda la tierra, fue creada por Él, para Él y con Él, de tal manera que la tierra y el país y el lote y la casa y la finca y el carro y el edificio no le pertenecen absolutamente a nadie. Todo lo contrario, gracias al Eterno por las personas que se desplazan hacia otras naciones, permiten que la nación crezca, mano de obra, productividad, y ese ya sería otro tema que tendríamos que tratar también desde el punto de vista del señor Carlos Marx, hablando del capitalismo y otras cosas. Pastor está hablando de muchos temas y pues tiene que ver obviamente con el tema del antisemitismo. Ahora, lo absoluto pasó entre el pueblo judío y el pueblo judío no lo pudo reconocer. Qué frase tan importante de George Federico Engels. Muy bien, y es importante que lo mencionemos, ¿por qué? Porque cuando se despierta el odio hacia un pueblo, hacia una religión, hacia un sistema, hacia una cultura, es impresionante cómo un pueblo dividido, por favor escriba esta frase. Usted es de los que le gusta postear una frase y colocarla en su post, en su muro, pues esta frase creo que es perfecta para que lo haga, mi amado hermano. Un pueblo dividido puede ser unificado a través del odio. Y le compartí esta frase a mi esposa y ella inmediatamente me decía, wow, es tremendo. Es más difícil que dos personas que tengan una dificultad entre ellas se unan en un abrazo fraternal de amor como creyentes, pero cuando dos personas tienen un motivo en común para odiar a alguien,
ahí inmediatamente se unen. Se les borran todas las dificultades, todas las divisiones, todas las contrariedades que tenían se quitan, pero cuando se trata que se unan para provocar odio o maldad hacia alguien, allí están, ahí están, ahí están. Ese es el típico caso, lo voy a repetir. Un pueblo dividido puede ser unificado exclusivamente por el odio. Qué frase tan impresionante. Y es la manera como todos los pueblos, cuando Adolfo Hitler propuso este concepto antisemitista y lo lanzó al mundo, todos los pueblos, aunque eran enemigos entre sí, se unieron para apoyar este concepto y tratar al máximo posible para eliminar al pueblo judío de la faz de la tierra. Bueno, mis amados hermanos, vamos a nuestra pausa en este intermedio y ya regresamos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Bien, estamos de regreso. Interesante tema, ¿verdad, hermanos? Mucho tema que tratar, muchas cosas que quiero expresar. No sé si puedo estar llevando el orden más correcto en el tema, pero hay muchas cosas que quiero compartir de tal manera que mi intención, hermanos, aquí en Torah al Instante es dejarles en su corazón, despertar en sus corazones este interés tan extraordinario como el Eterno lo ha hecho en mi vida personal con un tema tan apasionante como el antisemitismo. Y repito, el tema surgió para esta época de grabación de programa porque estamos en el desarrollo de la semana de los 8 días para la celebración de Hanukkah. Y entonces vemos que en las redes sociales se genera una polémica impresionante, hostil, antisemita, entre los que sí la celebran y no la celebran. Es que esto sí, es que esto no, que por aquí sí, que por aquí no, que los macabeos no, que los macabeos sí, que la manera... Bueno, es impresionante. Estamos contaminados de un antisemitismo tan radical que aunque no lo quisiéramos aceptar, somos, repito, parte de ese proceso. Pero una cosa que sí queda claro, y esto lo quiero resaltar, es que definitivamente el antisemitismo, si puedo decir que tiene algo valeroso, algo importante, y me puedo poner a la defensiva del antisemitismo, es que indudablemente cuando hay alguien importante, alguien de valor, alguien de capacidad, alguien con una sabiduría sobrenatural y con gran entendimiento, entonces esto genera envidia, esto genera celo, esto genera rencor, esto genera contienda. Y ya vimos que los franceses, los alemanes, los rusos, hablé del caso en Argentina, por ejemplo, nos quieren robar el país, estos judíos nos quieren robar nuestra tierra. ¿Por qué? Dijo Adolfo Hitler, son tan inteligentes y tienen tanta riqueza que nos van a quitar el gobierno, nos van a quitar nuestra tierra. Esto sucedió en España exactamente con los reyes de España, cuando notaron que todo el poder económico lo tenía el pueblo judío, que Sefarad era una ciudad tan extraordinariamente hermosa y tan prestigiosa, tomada por el pueblo judío, que definitivamente este odio empezó a filtrarse entre el pueblo español con los reyes y determinaron que si estos judíos que profesaban su Torá, su Shabbat y todo lo demás, no se hacían católicos, no hacían el proceso de conversión al catolicismo, entonces debían ser declarados no permitidos en la nación, debían ser expulsados y por lo tanto debían, si no aceptaban, ser sacrificados. Entonces surge otro punto interesante a la par del contexto del antisemitismo y es el tema del racismo. Y el racismo básicamente consiste en reconocer que aquel que tiene algo de valor, algo importante, nosotros no lo aceptamos. Entonces, mi amado hermano, cuando tú utilizas la palabra es que son racistas porque tienen temor
de que algo que tú tienes ellos no lo tienen y que algo que tú tienes les va a quitar aún lo que ellos no tienen. Es interesante. Y digo esto para el ánimo a nuestra familia hispana, porque con mucha frecuencia escucho en este país a personas decir, es que estoy trabajando en una empresa, pero los jefes son racistas. Es que estoy proyectando un negocio, pero los empresarios del entorno son racistas. Estoy queriendo vivir en tal área, pero no me permitieron entrar porque es una comunidad racista. Bueno, son comunidades que ven en ti algo valioso y que sienten temor de que tú llegues a ese lugar y les quite algo valioso y que les quite algo de importancia sobre ellos. Pero a la par de todo esto, hermanos, cuando estudiamos el contexto del antisemitismo, no podemos desligar el tema de otros principios sociales que hasta el día de hoy persisten e insisten. Por ejemplo, el tema del comunismo. No voy a entrar ahí. El tema del comunismo, el tema de los partidos socialistas, por ejemplo, y el tema de los programas sociales democráticos. Todo esto de la política se une. Inmediatamente lo que hacen es, repito, provocar una acción de odio de un pueblo contra otro, de una entidad contra otra. Entonces los socialistas contra los comunistas contra los demócratas, los de la derecha contra los de la izquierda, y se genera ante todo en esta situación odio, odio, odio. Y un personaje que definitivamente marcó esta línea para la humanidad, sin lugar a dudas, si alguien se lleva el globo de oro en toda esta historia, hay un hombre de nuestra época relativamente, es Adolfo Hitler. Adolfo Hitler entendió en la política, en la estrategia militar, en su condición de hombre ruin, perverso y con su mentalidad, él descubrió que la mejor manera como podía enfrentar al pueblo judío, a ese pueblo inteligente, a ese pueblo rico, era generando a todo su entorno un contexto de odio, un contexto de odio. Y cuando este contexto de odio empezó a crecer, en 1925 hay un texto escrito por Adolfo Hitler mientras estuvo preso, observen eso, investiguelo por favor en su biografía. Adolfo Hitler estuvo mucho tiempo preso y durante ese tiempo que estuvo preso, en sus escrituras, en sus biografías, en sus manuscritos, encontraron este texto que dice: esta es mi lucha, esparcir por completo el odio sobre el pueblo judío hasta que desaparezcan absolutamente todos, pero que ellos no nos puedan quitar y ellos no puedan eliminar de ninguna manera la propiedad que tenemos sobre nuestra tierra, Alemania. Impresionante esto, ¿verdad? Entonces, en este mismo proceso, mis amados hermanos, nos damos cuenta que ese antisemitismo que pareciera ser historia, pues definitivamente no es tan historia. Está existente hoy, se está moviendo poderosamente hoy. Los gobiernos y las políticas del siglo presente están trabajando estratégicamente en este concepto antisemitista. Ahora, estoy hablando del contexto antisemitista no solamente desde el punto de vista que lo conocemos, es decir, desde el punto de vista de ese odio hacia el pueblo judío. Estoy hablando desde el punto de vista de ese odio hacia la palabra. Todo lo que tenga que ver con la palabra, que este es un libro judío, escritos por judíos, para el pueblo judío y para todos nosotros en las naciones como Israel. Entonces todo lo que tenga que ver con la palabra debe ser eliminado. Y estamos pasando por este mismo momento, repito. Hoy no se nos está permitiendo abrir las congregaciones, hoy se tiene amenazados a los pastores que abran una congregación, se les amenaza de ir presos y levantarles cargos penales incluso, etcétera, etcétera. Entonces, la, la, la iglesia como una institución ha perdido su jerarquía de gobierno, si lo puedo decir de esta manera, y ante esta situación tenemos, y tengo que decirlo con todo respeto, mis amados hermanos, que hay un gobierno eclesiástico de poder, como lo es la Iglesia Católica, a través del Papa y su encíclica, que están ejerciendo poder de tal manera que se cierre, por ejemplo, toda iglesia evangélica,
de tal manera que se cierre, por supuesto, toda iglesia que tenga algo que ver con Torah, que celebre Shabbat o cosas por el estilo, o que celebren las convocatorias de Levítico 23, la encíclica papal de Roma, lo que está procurando es que todo el contexto cristiano o toraico, mesiánico, como se quiera llamar, sea totalmente eliminado. ¿Qué es esto? Una acción total y absolutamente antisemita. Y esto tiene que ver, hermanos, con que el pueblo judío está esparcido por todas las naciones. Y cuando el pueblo judío se esparce por todas las naciones, las comunidades en términos generales no los quieren tener allí. Quieren hacer lo que hizo Adolfo Hitler, lo que pasó por la Inquisición, etcétera, y es desaparecerlos de la faz de la tierra. Muy importante porque esta situación nos está llevando a entender que cuando nosotros estamos dando este paso de transición al modelo de Torah, pues nos estamos convirtiendo en el blanco perfecto de todo el contexto antisemita. Y permítame compartirles al respecto lo siguiente. Nosotros por primera vez en esta ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en este año, se construyó una Hanukkah gigante y la colocamos frente a nuestra construcción, a nuestro edificio de la congregación. Muy bonita, muy bien diseñada, con una muy buena iluminación, etcétera. Y en estos siguientes días el periódico de la ciudad la publicará en sus páginas. El periódico dará la información de que históricamente es la primera vez que en esta ciudad se instaura y se celebra la fiesta de Hanukkah y se celebra con una Hanukkah propiamente allí establecida. Estoy atento a las reacciones del pueblo. Muy seguramente encontraremos a muchas personas americanas que puedan entender el contexto de lo que está pasando. Pero también muy seguramente encontraremos a un sinnúmero de antisemitistas americanos que puedan levantarse frente a esta situación. Vamos a ver qué pasa. Ya les contaré más adelante qué sucede. Por lo pronto ya se hizo, ya se instaló, ya se presentó públicamente, el periódico lo anunciará en los siguientes días y veremos entonces qué pasa. Como dicen por allí los hermanos de México, aguas, aguas. ¿Qué pasará con estas aguas? Más adelante se los mencionaré y veremos entonces qué situación nos va a ocurrir un poco más adelante. Ahora bien, en todo este proceso nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que la iglesia se encuentra bajo ataque. Se encuentra bajo ataque porque el pueblo hoy no quiere recibir, el pueblo hoy no quiere que nadie les diga absolutamente nada de lo que es correcto, sino que el pueblo quiere seguir caminando en su concepto de mentalidad moderna, de humanismo, de filosofías, sin Dios, cada quien quiere vivir su vida a su manera y vivir su vida desde un punto de vista, si puedo utilizar, sodomita. El pueblo quiere ser un Sodoma, quiere ser una Gomorra, donde todas estas ciudades vivan permanentemente en condiciones ¿de qué? De perversión y de todo lo demás. Ahora, quiero dejarles también como tarea, mis amados hermanos, que en el tiempo que ustedes dispongan, indaguen y estudien, por favor, lo que tenga que ver con el tema de las cruzadas cristianas, muy importante, número uno. Número dos, el tema de la Inquisición, lo que se llamó la Santa Inquisición, que fue justamente la expulsión del pueblo judío por parte de los reyes católicos desde el punto de vista de España. Ahora, es interesante que nosotros pensamos que 1492 fue la fecha en la que fue la fecha en la que finalmente, o la fecha por lo menos más reciente, en la que el pueblo judío fue expulsado de España con los reyes católicos. Pero mire esto, hermanos, 1182, 1306, 1321 y 1394 fueron 4 ocasiones en las que el pueblo español expulsó a los judíos de España. O sea, esto no fue 1492, fue el último momento, ni fue el más importante. Ya se habían sucedido 4 ocasiones diferentes, solamente que en este caso, en 1492, no fue solamente expulsarlos,
sino que adicional a ello se entró al tema de la Inquisición. Y este tema de la Inquisición fue impresionante porque era la manera en la que se justificaba que si los judíos habían matado a Jesús y Jesús había sufrido de esa manera en la cruz, entonces la Inquisición, la Santa Inquisición, lo que pretendía hacerle a los judíos que habían matado, comillas, a Jesús, que ellos sufrieran también la muerte como Jesús la había sufrido. De tal manera que la Inquisición trajo consigo, repito, 1492, trajo consigo la muerte de miles de judíos de una manera total y absolutamente aterrorante, de una manera absolutamente devastadora. Ahora, este pueblo judío era un pueblo, repito, que tenían poder adquisitivo, economía, eran hombres de prestigio, de reconocimiento, de posiciones elevadas políticamente, culturalmente, académicamente, hombres muy inteligentes. Recuerden que dijo Hitler, que dijo Francia, estos judíos son muy inteligentes. En un libro escrito por un hombre llamado Sánchez Albornoz aparece esta frase que me pareció muy interesante mencionar. Los españoles no fueron más crueles con los hebreos que los otros pueblos de Europa, pero contra ninguno otro de ellos han sido tan sañudos los historiadores hebreos. Definitivamente esto es así. Y ahora, vemos que en este proceso, estoy buscando una palabra que encontré en mi lectura esta mañana que me pareció muy importante y que quiero dejárselas a ustedes como tarea para que por favor la tengan presente. Vean estas frases, por ejemplo. Pablo IV escribió esta frase: malditos de Dios, simiente de judíos, moros y herejes. Era tan impresionante como, y ha sido impresionante como, Roma, a través del papado, ha tenido esa responsabilidad bárbara, perversa, del enjuiciamiento al pueblo judío. Si ustedes recuerdan, cuando vino el tiempo de derribar el templo, las guerras de la invasión romana, recordarán que todos los utensilios, las riquezas y todo lo que está en el templo fue tomado en garantía de conquista y fue justamente llevado a Roma. Es bien importante que tengamos presente estos aspectos. Denme un minuto, por favor, quiero llegar a una frase que encontré que me pareció tan interesante. No había cristiano que no tuviese dolor de ellos. Iban por los caminos de campos, por donde iban con muchos trabajos y fortunas, unos cayendo, otros levantándose, unos muriendo, otros naciendo, otros enfermándose. Todo esto se sucede justamente cuando el pueblo judío empezó a salir de España hacia otros lugares, Polonia, a Marruecos, al África, y en 1492 surgen, particularmente salen en dirección hacia América. Ahora, de todo el pueblo judío que salió, relativamente, no todos salieron. Hay que tener presente que gran número de una población judía permaneció en España, decidieron quedarse y bajo esa condición de fuerza, de inquisición, decidieron convertirse a la religión católica. Decidieron convertirse a la religión católica. Muchos de los que salieron en otras direcciones, por ejemplo hacia Marruecos o Italia, se ubicaron en varios lugares en Génova, en Italia, en Roma, se establecieron, pero pocos años después, cuando empezaban apenas a medio reubicarse, inmediatamente también vino sobre ellos un tiempo de persecución impresionante. Es interesante y me encontré con este punto tan interesante que quiero estudiarlo un poco más en detalle. Ayúdeme, por favor. Dentro de todos los imperios alrededor de España, cuando se produce la salida de los judíos ante esta campaña antisemita de la Inquisición, es interesante que el pueblo otomano, observen esto, el imperio otomano los recibe, los acoge y les da la oportunidad de crecer con ellos. Y esto es importante porque dijo uno de los, ¿cómo se llama? Tiene un cónsul, tiene un nombre específico en el pueblo otomano, se me escapa en este momento. Pero este hombre del imperio otomano dijo: aquellos que les mandan pierden y yo gano. Si los quieren expulsar de España, que vengan conmigo, que yo los recibo, que yo sé que en este pueblo tengo garantía
y voy a obtener gran riqueza. Muy interesante, ¿verdad? A ver, no encuentro la frase que quiero que ustedes me investiguen y se los quiero dejar como tarea. Aquí está, muy bien. Observen por favor esta frase. Escríbala por favor y ya cerramos nuestra jornada del día de hoy. La Haskala, la voy a pronunciar, la voy a deletrear. L-A-H-A-S-K-A-L-A. La Haskala. ¿Qué es la palabra la Haskala? ¿A qué se refiere? ¿Por qué fue tan importante esta frase? La Haskala. ¿Qué tiene que ver con el tema del antisemitismo? ¿Por qué tan importante esta frase? Wow, cuando estudié este tema me impresionó y dije, esto va a ser tema de tarea porque me interesa muchísimo que ustedes profundicen y avancen sobre este punto tan extraordinario. Entonces, mis amados hermanos, hemos llegado ya a un punto final. Permítame cerrar haciendo una pequeña apreciación nuevamente sobre el contexto bíblico del antisemitismo. Y veamos entonces que en la historia que hablamos de Mateo 25, al principio, ¿recuerdan? En el capítulo de Mateo 25, vemos que este pueblo judío reaccionó en contra de Yeshua, pero era un pueblo judío totalmente helenizado. Era un pueblo judío que cumplía la orden y las labores propiamente para el imperio romano. Entonces, ¿quiénes deseaban la muerte de Yeshua? ¿Quiénes eran los que realmente deseaban la muerte de él? Y según lo vemos en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, Jesús era impopular entre los príncipes y sacerdotes y muchos de los fariseos y de los saduceos, debido a que puso al descubierto ¿qué? ¿Qué puso a descubierto Yeshua de ellos? De estos asimilados, de estos helenizados, de estos romanizados. Puso delante de ellos, les quitó esa máscara y les dijo, hipócritas, ustedes son hipócritas. Acuérdense que la palabra hipócrita tiene que ver con la máscara. Les quitó esa máscara de santidad, entre comillas, y les mostró su verdadero interés al ser ahora parte del gobierno romano. Y este tema de la hipocresía, Mateo capítulo 21, verso 33 al 46, vemos que Caifás, el sumo sacerdote, fue uno de sus principales enemigos. Es muy probable que sufriese alguna pérdida económica cuando Jesús echó a los cambistas del templo. Además, Caifás temía que la popularidad de Jesús entre las muchedumbres judías provocase una intervención romana y la pérdida de su poder y de su jerarquía. Wow, interesante. En consecuencia, los principales sacerdotes y otros destacados guías religiosos tomaron como acción buscar la acción antisemita, la muerte de este judío. Fue la manera como ellos quisieron salvaguardar sus intereses, ¿qué? Económicos, sus intereses en su posición jerárquica, sus castillos, sus propiedades, su riqueza material. ¿Cómo lo lograron? ¿O cómo querían lograrlo por lo menos? Haciendo que se matase a un judío. Y de hecho, de esta manera, desaparecer a ese pueblo judío. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Un tema interesantísimo. La verdad es que cuando este tema vino a mi corazón en esta semana, les confieso, no me imaginé que me fuese a encontrar con un tema tan extraordinariamente interesante, del cual tenemos que hablar muchas cosas, por supuesto. La parte histórica, que es muy importante que la consideremos, el contexto bíblico fundamental, pero en especial, y espero que logremos una conclusión importante al cierre de semana, en especial el contexto de la modernidad. Porque lo que está sucediendo hoy, justamente en Alemania, por ejemplo, a nivel de Europa, con el tema del antisemitismo es impresionante. Dijo uno de los líderes de uno de los partidos, se me escapa el nombre en este momento, de Alemania, dijo, si a los judíos o a los musulmanes que residen en Europa hoy no les parece las determinaciones que estamos tomando, no los queremos en nuestra tierra. Tomen sus Torah, tomen sus... se me escapa la palabra. Bueno, tomen sus cosas, sus pertenencias y váyanse. Es impresionante, hermano, lo que está pasando. Esto va a conllevar
por favor, a situaciones de violencia, va a causar grandes estragos a nivel mundial y todo tiene como propósito, recuerden que nos decía el hermano, no olvidaré esta palabra, el rabino Jonathan Cahn nos dijo en uno de sus libros, el presagio, todo lo que ya había sucedido se va a volver a suceder. Se está repitiendo la historia, se está repitiendo la historia y se está repitiendo hoy justo frente a nuestros ojos. Por lo tanto, me parece que en un muy buen momento el Eterno puso este tema, en especial para nuestra comunidad hispana, que pasamos mucho tiempo sin buscar, sin escudriñar, sin leer. A veces escuchamos simplemente las noticias de nuestros canales hispanos, que la verdad, con todo mi amor y respeto, hermanos, por favor, qué vergüenza que tengamos noticias en español de los canales locales de español tan absolutamente desinformantes, tan absolutamente comprometidos con los gobiernos, con los intereses económicos de sus propios canales, donde verdaderamente al pueblo no se le da la información verídica de lo que está sucediendo. Yo quiero invitarlo, usted quiere conocer de noticias. Mucha gente me dice, no, pastor, a mí las noticias no me interesan, yo no quiero saber nada de noticias. Pues mi amado hermano, lo siento, con todo amor y respeto, es muy importante que nos mantengamos informados, pero que nos mantengamos informados no con estos canales de televisión latina que tenemos en español, que son más que información, lo que hacen es dar total desinformación, peor aún, una desinformación dirigida, una desinformación inclinada hacia ciertos lugares, hacia ciertas direcciones, provocando al pueblo a situaciones que nada tienen que ver con la realidad. Yo le sugiero que busque canales internacionales, de Europa por ejemplo, que no tienen ningún interés con este país, que nos informan muy bien. Hay algunos noticieros israelitas, por ejemplo, en español, que nos dan una información excelente. Busca una información adecuada, mi amado hermano, y mantente al tanto de las noticias, porque situaciones muy importantes están sucediendo hoy, en este momento. Y aquí en Torah al Instante estamos precisamente para compartir. Ojos abiertos, oídos despiertos, mis hermanos, porque este tema que estamos viendo, tenemos mucho tema que tratar al respecto. Bien, mis amados hermanos, gracias por acompañarnos. Nos despedimos hasta... Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.